A todas y a todos. Dos temas para abordar el día de hoy, si me lo permiten, dos temas que son parte de la agenda legislativa. El primero de ellos es, digamos, el primer paso para seguir capturando al Poder Judicial. Bueno, no el primer paso, es uno más de los pasos que Morena, el régimen el día de hoy, el régimen hegemónico, ha venido dando para tener bajo su tutela y su completo control a todo el Poder Judicial. El día de hoy, lo que va a hacer Morena de manera unilateral es prácticamente elegir en solitario a quienes integrarán los tribunales electorales locales. Ustedes han sido testigos de todo este ejercicio, que hoy lo podemos decir, lamentablemente ha sido una simulación. Más de 1000 candidatas y candidatos que de buena fe creyeron en que podían aspirar a un cargo que lo que debe hacer es impartir justicia electoral, y lo que va a terminar siendo pues es una selección de las cuotas y los cuates de Morena. ¿Qué vamos a ver al final del día? Una conformación partidista, exclusivamente partidista, morenista, de la gran mayoría de los espacios en los tribunales electorales locales. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que se pone en gravísimo riesgo la legalidad de los próximos procesos electorales en las distintas entidades federativas. Algunos me han preguntado qué pasó en la Junta de Coordinación Política cuando vimos este tema. La verdad es que no pasó absolutamente nada. Llegó Morena, presentó su lista, dijo: este es el acuerdo que vamos a someter a votación el día de hoy, y no hay margen ni de revisar los perfiles, ni siquiera de revisar si se cumple con criterios de paridad. Por supuesto, hay una negación total a una evaluación abierta de quienes integran estas listas, y lo que van a hacer pues es hacer lo que hacía el antiguo régimen y que ellos tanto criticaban. Va la aplanadora y seguramente en unos momentos más estaremos en esta votación. ¿Les van a alcanzar los números o no? A ciencia cierta no lo sé, porque lo que hay es una tremenda cerrazón para este proceso de construcción, que debería de contar por su trascendencia, por lo que ha ocurrido en los últimos años en este país, con un consenso mínimo de las fuerzas políticas. Sin embargo, esto no es así. Es de alguna forma el preámbulo de lo que seguramente estaremos viendo con la elección del Poder Judicial del día 1 de junio. Tema 2. Hace algunos momentos ustedes fueron testigos de el espectáculo, un espectáculo más del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, que de manera unilateral, unipersonal, emite un pronunciamiento a título del Senado de la República que refleja únicamente su visión, por lo tanto, una visión parcial de un pronunciamiento que debiera redactar, cuidar el Senado de la República, contando también con la integración de los distintos puntos de vista. Déjenme decir sobre esto dos cosas. Me parece que hay una terrible confusión a propósito del pronunciamiento, de la observación que hace el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU. Cuando el Comité de Desaparición Forzada de la ONU se refiere al Estado mexicano, se refiere absolutamente a todos los integrantes del Estado mexicano, a la Presidencia de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hace el Comité de la ONU es justamente observar la presencia de un fenómeno histórico en este país. Si no hubiera desaparición forzada, ¿cómo llegaríamos a las cifras de desapariciones que hoy tenemos de manera escandalosa en este país? Por lo tanto, hay una primera confusión. Y a nosotros lo que nos hubiera gustado, y eso es lo que dijo tanto la senadora Amalia García como el senador Luis Donaldo Colosio, es que el Estado mexicano responda puntualmente la información que el Comité para las Desapariciones de la ONU le está solicitando.
Eso es lo que procede. No podemos nosotros evadir la presencia de un fenómeno tan complejo y de la magnitud que tiene hoy el fenómeno de las desapariciones, sean forzadas o no, en el territorio mexicano. Y eso es algo que, lejos de esconderse, minimizarse, que en lugar de estar descalificando a quien hace esta observación, el gobierno mexicano, corrijo, el Estado mexicano en su conjunto debería colaborar. No es la manera de resolver este problema evitándolo, evadiéndolo o minimizándolo. Lo que hay que hacer es enfrentarlo con responsabilidad, con oportunidad y sin que esto se tome como un asunto personal. Yo escuché parte del debate, seguramente ustedes también, y en muchas ocasiones se hacía alusión a, díganme una sola desaparición forzada, imputable a la jefa del Estado mexicano o al expresidente López Obrador. Lo que está diciendo el Comité para la Desaparición Forzada no es imputable al presidente, al expresidente o a la presidenta, es imputable al Estado mexicano. Y el Estado mexicano no existe a partir de la llegada de Morena al poder, es proceso histórico de larga data, de tal suerte que me parece que hay piel demasiado sensible y por lo tanto una ignorancia supina en lo que está observando el Comité para la Desaparición Forzada y que debería de procesarse por una instancia como el Senado mexicano de otra manera. Esos son los dos temas que me gustaría comentar con ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Tenemos una pregunta, senador, de Andrea Becerril. Adelante, Andrea. Buenas tardes, senador. Buenas tardes. Es sobre el primer tema que trató. Adelante. Es lo que se refiere a los magistrados electorales. Sí. A la Junta le llegaron como 986 nombres más o menos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle, si usted nos puede dar más datos, ¿cómo fue la negociación? ¿Ustedes revisaron esos 986 nombres? ¿Cada bancada presentó algunos? ¿O cómo fue? Y si ya hay un documento del que usted hablaba, me imagino, en donde usted dice que todos los candidatos son afines a Morena. ¿Es así? Sí, le contesto puntualmente. No hubo ningún proceso de acercamiento, diálogo, entendimiento, evaluación de los más de 1,000 integrantes que siguen aspirando al cargo de magistrados electorales locales. Negociación, diálogo, acercamiento, cero. Eso fue lo que hubo. Por lo tanto, repito, lo que hizo la Junta de Coordinación Política fue, la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Junta de Coordinación Política, poner a consideración de la Junta una lista conocida en primera instancia por ellos y que hoy, entiendo, es pública. Cuando menos de parte del Movimiento Ciudadano no hubo ni siquiera un espacio de diálogo, encuentro, acercamiento para hacer una valoración objetiva, puntual, profesional de sus integrantes y entiendo que al resto de las fuerzas políticas les sucedió lo mismo. ¿Nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, Jalisco, que usted lo debe conocer muy bien, los magistrados que incluyeron? ¿Quiénes son y por qué usted dice que son Hablo en términos generales de la composición. Nosotros vamos a hacer el señalamiento puntual de los antecedentes partidistas que tienen la gran mayoría de quienes integran estas listas, sin otro propósito que justamente demostrar que lo que está haciendo Morena no es muy distinto a lo que hacía anteriormente el viejo régimen. Incluso diría, el viejo régimen tenía a veces oportunidad de construir, de dialogar, de consensar, no es el caso. Perdón, ¿son 56 candidatos nada más o presentaron ternas? ¿Por qué eran 56 no, vacantes? lo que veremos en un momento más en la Junta de Coordinación, perdón, lo que veremos en el Pleno es el acuerdo de la Junta de Consideración, simplemente ya con los nombres para votarse o a favor o en contra. De las 56 vacantes. Así es Okay. correcto. Gracias. Le pregunta Gerardo Cedillo de Núcleo Radamel. Pero sí es el mismo tema. Sí, es el mismo. Sí. Gracias. Bueno, ese acuerdo es en esencia un dedazo, Clemente.
Sí, digamos, es la imposición unilateral del régimen hegemónico en la nueva construcción de los tribunales electorales locales, que en teoría son quienes deberían impartir justicia electoral. Así es que sí, con toda puntualidad, lo que hay es un dedazo. Punto. Las cuotas y los cuates de Morena son quienes integrarán mayoritariamente los tribunales locales electorales del país. Sí, Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Oiga, senador, preguntarle sobre el tema de las desapariciones forzadas y este acuerdo que pues acaban de aprobar en el Pleno, pidiendo la destitución de la persona de la ONU que pues hizo el informe y habló de esta, digamos, desaparición forzada permanente. El debate realmente, como usted decía, senador, pues parece que el gobierno lo que pretende hacer es decir que no hay desapariciones forzadas del Estado. Sin embargo, hace un instante aquí las madres buscadoras nos han ya narrado varios de los casos donde personal del Ejército o de las fuerzas federales o de organismos locales también de seguridad, pues fueron los que sacaron a sus hijos de sus viviendas, los desaparecieron o los levantaron. Entonces, negar esto, senador, pues verdaderamente resulta kafkiano. Yo creo que hay abundan los testimonios sobre la intervención de agentes del Estado mexicano, de agentes del Estado en los procesos de desaparición. Por eso se denomina desaparición forzada. No son imputables al titular del Ejecutivo, aunque el titular del Ejecutivo es el jefe del Estado mexicano. Pero cuando nos referimos a la desaparición forzada, nos estamos refiriendo a agentes del Estado o agentes que cuentan con la protección y el contubernio de agentes del Estado mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los testimonios de las madres buscadoras que señalan a las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas forman parte del Estado mexicano. Las policías locales, la Guardia Nacional forma parte del Estado mexicano. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. De tal suerte que la imputación es generalizada. No sé por qué la insistencia de ponerse forzosamente el saco. No hay una imputación particular ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni al expresidente López Obrador, ni a los expresidentes anteriores. Lo que es claro es, no puede haber una cifra de desaparecidos tan escandalosa si no es, por supuesto, con la colaboración, la complacencia del Estado mexicano en su conjunto. Por eso lo que importa en estos casos es primero, identificar el fenómeno, segundo, aceptar que ocurre, es una necedad no aceptarlo, y tercero, empezar a tomar las medidas consecuentes para evitar que el fenómeno siga y para evitar la no repetición. Negarlo, tratar de tapar el sol con un dedo, no solamente es una ingenuidad, es una irresponsabilidad en un momento tan crítico como el que evidentemente está viviendo México. Senador, buenas tardes a todos. En el tema de los magistrados, ya con esto que hoy se va a votar, vamos a ver quiénes van a ser sus magistrados de Morena. ¿Qué impacto va a tener a futuro estos ya nombramientos? Y en el otro tema, ¿el discurso de Noroña es de confrontación con la ONU? Sí, yo veo de confrontación, descalificación, cualquier tipo de adjetivo para tratar de rechazar una solicitud de información. Eso es lo que el Comité para la Desaparición, para evitar la desaparición de las Naciones Unidas, le está haciendo al Estado mexicano. Por cierto, no es la primera vez que lo hace. Y si nosotros estamos descalificando cualquier ejercicio de esta naturaleza, nos estamos equivocando. El fenómeno existe, es gravísimo, es el problema número uno del país y lo que no podemos hacer es evadirlo. Tenemos en todo caso que responder con mucha más seriedad, con tono republicano
y no descalificando porque incomoda. Pues claro que incomoda, a nadie le gusta que le estén señalando sus errores o sus omisiones, y hay que decirlo con todas sus letras. El Estado mexicano en su conjunto, durante los últimos años, quizá décadas, ha sido incapaz de enfrentar este fenómeno con eficiencia, y eso hay que reconocerlo. Si no reconocemos eso, no vamos a resolver ningún problema. Pasando a la primera pregunta, la implicación es gravísima. Morena va a controlar los procesos electorales a partir de la captura de los tribunales electorales locales y seguramente lo que será la elección del día 1 de junio, la captura de las salas regionales del Tribunal Federal Electoral y, ¿qué decimos de la sala superior? Que la mayoría de las veces, por no decir todas, está prácticamente subordinada a los intereses del poder político del país. Es decir, volvemos a la época de las elecciones de Estado. Ellos organizan, ellos las hacen, ellos las califican y sálvese quien pueda. Es, digamos, un paso más para borrar en este país el pluralismo político. Hoy las elecciones libres, limpias, imparciales están en entredicho. La última pregunta se la hace Verónica Macías del Heraldo de México. ¿Qué están votando? ¿Alguien sabe? Perdón. Porque... ¿Alguien sabe qué se está votando? Pero no. ¿Eh? Nadie puso atención. Pero adelante con la pregunta. Senador, yo le quiero preguntar justamente lo de los magistrados electorales. Se había denunciado que hasta un 40% de estos candidatos estaban pues vinculados o los habían, eran candidatos a algún puesto de elección popular y estaban vinculados con un partido político. ¿Ustedes detectaron esta situación? ¿Sí es el 40% de estos candidatos y sí pertenecen a Morena desde su análisis? Ojalá fuera el 40%. Casi el 80% de quienes van a estar en esa lista tienen algún vínculo partidista o antecedentes de militancia abierta en Morena o en los gobiernos de Morena. De ese tamaño es el problema. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.